Bien, en esta segunda parte lo que vamos a hacer es repasar las formas de expresión literaria. En la literatura hay dos formas básicas y fundamentales, la prosa y el verso. La prosa, muchachos, es hacer uso de un discurso que utiliza la palabra común y corriente, el lenguaje común y corriente, el que utilizamos a diario. Solo que en literatura este lenguaje tiene que ser un poco más sofisticado, más elegante y más decoroso. Agaché la cabeza para cubrirme el rostro del incesante goteo. Había llovido toda la noche en la provincia del sur, justo antes de la muerte de Manolo. Si te das cuenta, la prosa me sirve para contar cosas, para relatarme hechos, para mostrarme una trama. Muy diferente es el caso del verso. En el verso no te cuento cosas, aunque se podría. En el verso lo que voy a hacer es mostrarte ideas, mostrarte enunciados. Cada línea que tú ves ahí es un verso. Y ese verso se supone que está delimitado, está parametrado, tiene medida. Y cuando se termina un verso viene otro que lo complementa. He vuelto del olvido a la mar, solo por verte y recuperarte. He navegado la marea de tu memoria para abrazarte y cobijarte una vez más. Si te has dado cuenta, cada verso termina y el siguiente lo complementa, lo alimenta más. Acá tenemos la imagen de un escritor en prosa, un excelente prosista, un novelista, Mario Vargas Llosa, y aquí tenemos uno de los predilectos del profesor, Julio Cortázar, es quizá uno de los más grandes cuentistas en habla hispana. Abajo en verso tenemos dos representantes, el mundialmente famoso Pablo Neruda y sus inmortales poemas de amor y desamor, y abajo tenemos quizá uno que no lo conozcamos demasiado, pero que tiene mucha trascendencia en otros lugares, en otros países, y que vamos a ocuparnos de él en posteriores clases de repente, incluso en la segunda parte de esta actividad, porque hay un audio pendiente. Ahora sí, terminada la explicación de las expresiones, de las formas de expresión literaria, vamos a concentrarnos en los géneros y en las especies. Hay cuatro géneros comúnmente clasificados de esa forma. El género épico, que tiene especies o subgéneros, que son las epopeyas y los cantares de gesta. ¿Qué cualidad tienen o qué cualidad comparten ambas? Pues bien, las epopeyas y los cantares de gesta lo que van a hacer es mostrarnos escenarios, van a mostrarnos eventos, van a mostrarnos hechos que exijan la presencia del heroísmo, que exijan el carácter conmemorativo, porque tenemos ahí la presencia de grandes héroes, y estos héroes van a marcar un hito en la historia de estos pueblos. Estos pueblos necesitan estas historias para ser recordados siempre, para que sus habitantes y el resto de gente que oiga de ellos sepan qué cosa hicieron, qué cosa lograron, qué marcaron en la historia de esas zonas. Ese es el género épico. En el género lírico, muchachos, hablamos ya del asunto de la poesía. Y si es poesía, estamos hablando de versos. Tenemos madrigales, tenemos elegías, odas, églogas, sátiras, himnos, canciones y algunas otras más. Vamos a hablar un poco del madrigal. La composición del madrigal exige que tú tengas un flujo sentimental estrictamente amoroso, pasional. Tú que estás muy enamorado tienes que escribir madrigales siempre que proyectes ese tipo de sentimiento. Pero si ese sentimiento es al revés, es contrario, es un sentimiento funesto, es un sentimiento de dolor porque alguien murió o porque alguien se fue, se marchó o te dejó, tienes que escribir una elegía. Las odas son composiciones poéticas de alta alabanza, de alta admiración. Acá como el Señor está admirando las cosas, puede que admire el sol, puede que admire la luna, la tierra, la soledad, no sé, lo que admire es una oda. Lo que tiene que ver mucho, muchachos, con el asunto de los pastores, que es pastoril, los amoríos que tienen los pastores, por eso se llama bucólico, porque tiene que ver con el campo. Abajo tenemos también, muchachos, la sátira, que me sirve para burlarme de una persona, una composición poética para burlarme de alguien. Tengo la canción, que es una composición poética acompañada por melodías, y el himno, que es una composición poética elevada, sacra, únicamente para entidades muy superiores, por ejemplo, entidades divinas, o por ejemplo, una composición poética para la patria, para tu país, por lo tanto es muy solemne. Acá tenemos tres imágenes. La primera era Gabriela Mistral, fabulosa, increíble poeta chilena. El otro era Octavio Paz. Y la última es Blanca Varela, notable poeta peruana, que no todos conocemos, pero que en posteriores clases vamos a ver un poco de su poesía. Vamos al género dramático, o también llamado género teatral.
Acá tenemos la comedia, tenemos la tragedia, tenemos el drama, la tragicomedia, la zarzuela, el sainete, el entremés, el auto sacramental. La comedia nos va a mostrar una serie de hechos, una serie de, de actos que nos van a llevar a un desenlace feliz, halagüeño, prometedor, donde, donde nuestros personajes van a terminar bien. La tragedia, en cambio, es todo al contrario, es todo al revés. La serie de eventos que nos van a mostrar nos van a llevar a un hecho funesto, o los personajes terminan muy maltrechos, o de plano están muertos. El drama es casi un poco de ambos, casi digo, porque el final de esta historia, que tiene muchos vaivenes, mucho de bien, mucho de mal, termina en un final con incertidumbre, no sabemos cómo va a terminar esa historia. La tragicomedia más bien tiene que ver con la fusión de la tragedia y la comedia, es decir, esta obra teatral necesita de hechos halagüeños, graciosos, felices, pero también tiene que haber el evento o el elemento de la muerte. La, el sainete y el entremés, muchachos, son pequeños actos cómicos, son como los famosos sketch que ustedes presentan en las actuaciones. Esto es un sainete y esto es un entremés. La zarzuela es una representación cómica cantada, y el auto sacramental es una representación teatral, pero más bien de corte eclesiástico, eucarístico, es decir, representamos obras teatrales, pero con personajes bíblicos, ¿no? Los santos, de repente el Mesías, etcétera. Vean ustedes las imágenes. Tenemos acá la manifestación histriónica. El poder histriónico, el manejo del escenario, el manejo del gesto es vital en las obras teatrales, en el género dramático. Si bien primero se escribe, es cuando se representa en el teatro cuando tiene el verdadero valor de lo que uno ha escrito como dramaturgo. Terminemos con el género narrativo. El género narrativo tiene distintas especies como la novela, el cuento, la fábula, la crónica, la parábola. Hay otras más. Pero acá tiene que ver mucho la extensión de lo que se va a contar. La novela es la especie más prolongada, más extensa de todas, porque tiene muchos personajes, tiene diferentes escenarios, la trama es estirada, es bastante prolongada, y comúnmente siempre se desarrollan muchos subtemas, es decir, presento un tema en la novela y dentro de la novela hay otros pequeños temas. Si la novela es de amor, puedo que dentro de esta novela de amor yo hable un poco de política, un poco de la pobreza, un poco de la discriminación, etcétera. El cuento, en cambio, no, es muy breve. Los personajes son contados, son muy definidos y las acciones también son delimitadas. Se empieza y se termina rápidamente porque no hay mucho que contar. La fábula, ustedes ya saben, es una pequeña historia, un relato, donde se encuentran algunos personajes, vamos a decir, zoológicos, porque son ellos los que van a alegorizar la actitud del hombre y siempre van a dejar una moraleja. La parábola es una pequeña narración que busca o necesita corregir algo, nos enseña algo, nos educa. Y la crónica es un relato, es una historia, pero contada a través del tiempo en que se manejan, es decir, los días y las horas. De alguna forma está parametrada por el tiempo. Bien, ahí teníamos a dos escritores, teníamos a Dino Buzzati y al Gabo haciendo ejercicio de su actividad narrativa. Algo que me olvidaba, que el género épico y el género narrativo son géneros objetivos, porque nos muestran hechos, nos narran cosas, nos muestran eventos. En cambio, el género lírico es estrictamente subjetivo. ¿Por qué? Porque nos muestra la intimidad del poeta, el mundo afectivo, las cosas que dentro de él rondan y que necesitan ser expresadas. Bien, chicos, hemos hablado rápidamente sobre las formas de expresión literaria y sobre los géneros y especies. Si necesitas tú alguna aclaración, no olvides de preguntar. Vamos a tener un chat abierto. Si quieres volver a ver el video para recordar algunas cosas, puedes hacerlo. Bien, esto fue todo de mi parte. Ha sido interesante tenerlos en clase de esta forma, al menos de esta forma, para tener continuidad en nuestro trabajo. Bien, fue todo de mi parte.